Vivimos en una época en la que sobresalir ha dejado de ser una virtud. En lugar de admirar la excelencia, se la observa con recelo. En vez de celebrar la diferencia, se la ridiculiza. Todo aquel que se atreve a alejarse del promedio, ya sea en su forma de pensar, actuar o aspirar, se convierte rápidamente en un blanco incómodo para los guardianes invisibles de la normalidad. La sociedad contemporánea, a pesar de los discursos que proclama sobre la libertad y la individualidad, ha edificado un entorno cuidadosamente diseñado para recompensar lo común y penalizar todo lo que despida aroma a grandeza. La presión por encajar comienza desde temprano, casi desde la cuna. A través de estructuras aparentemente neutrales, como el sistema educativo, los medios de comunicación o las redes sociales, se instala la noción de que parecerse a los demás es la manera correcta de existir. El niño curioso que formula demasiadas preguntas, el adolescente que se resiste a seguir modas vacías, el adulto que prefiere el silencio introspectivo al bullicio grupal, todos ellos son empujados, lentamente pero sin pausa, hacia los márgenes. Se los observa con desconfianza, como si su modo de ser representara una amenaza para el equilibrio colectivo. Esta aversión al individuo auténtico no constituye un error del sistema, sino una de sus normas más inflexibles. Una sociedad construida para operar como una maquinaria estable requiere engranajes reemplazables, no piezas únicas. Necesita mentes previsibles, hábitos replicables, decisiones homogéneas. Todo aquello que interrumpa esa armonía superficial es interpretado como una falla, una anomalía que debe ser corregida o, en su defecto, silenciada. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas, continuemos. Por eso, quienes poseen talentos extraordinarios, una percepción aguda o una integridad inquebrantable, raramente reciben reconocimiento inmediato. Más bien enfrentan indiferencia o incluso rechazo. No porque el mundo no valore esas cualidades, sino porque tales virtudes evidencian la mediocridad reinante que muchos prefieren ignorar. Friedrich Nietzsche, con su mirada despiadadamente lúcida, lo expresó con brutal claridad: los mediocres se agrupan para protegerse del brillo ajeno. En lugar de buscar elevarse, intentan arrastrar hacia abajo todo aquello que los haga sentirse inferiores. Es una reacción casi automática, profundamente arraigada en el instinto de autopreservación de quienes no desean transformarse, de quienes han aceptado su lugar en un sistema que premia la apatía y el adormecimiento. No es que detesten la inteligencia o la creatividad por sí mismas. Lo que aborrecen es el espejo que esas virtudes les colocan delante. Uno que les recuerda que pudieron haber sido más, pero decidieron no intentarlo. Este fenómeno no se limita al plano individual. Se extiende a los discursos colectivos que configuran nuestra realidad. Cuando un mensaje desafía las reglas establecidas, incomoda. Cuando un artista rompe las formas convencionales, molesta. Cuando un pensador enuncia una verdad incómoda, provoca reacciones defensivas. Poco importa si esa obra, esa idea o esa postura contienen belleza o una potencia transformadora. Si no encajan dentro del molde aprobado, serán ignoradas o atacadas. La popularidad se convierte entonces en una vara engañosa. No refleja necesariamente el mérito, sino la conformidad. Aquello que recibe una aceptación masiva raramente representa una amenaza para el statu quo, mientras que lo que encierra un despertar auténtico suele avanzar en la sombra, lejos de los reflectores, incomprendido por quienes aún creen que el consenso es sinónimo de verdad. La cultura del promedio no es simplemente una consecuencia numérica. No se trata de que haya muchas personas comunes y pocas excepcionales. Se trata de que lo ordinario se ha vuelto norma obligatoria. Lo común se convierte en modelo a seguir. Se imponen patrones de conducta, de pensamiento y de aspiraciones que reducen la existencia a una lista de casillas por marcar, estudiar, trabajar, consumir, reproducirse.
Entretenerse superficialmente y evitar a toda costa cualquier forma de sufrimiento o incomodidad. No hay espacio para la contradicción, la duda profunda o la exploración interior. Todo aquello que no pueda transformarse en mercancía, en etiqueta o en estadística es tachado de irrelevante. Y en ese entorno, la grandeza no solo se vuelve invisible, sino también subversiva. Este culto al promedio no se manifiesta como una tiranía evidente. Se presenta con sutileza, disfrazado de sentido común, de cortesía, de valores compartidos. Se elogia al que no incomoda, al que no reflexiona demasiado, al que sigue el libreto. Se desprecia, en cambio, al que hace preguntas incómodas, al que se desvía del camino establecido, al que se atreve a vivir desde su verdad más genuina. La presión no es brutal, pero sí constante. Y como toda forma efectiva de domesticación, actúa por repetición, por desgaste, por saturación de estímulos. Al final, la mayoría termina concluyendo que lo más sensato es no destacar, no pensar diferente, no ser demasiado. Este ambiente no solo empobrece la vida de quienes pudieron haber sido algo más. También genera una paradoja inquietante, la frustración generalizada de aquellos que, habiendo seguido todas las reglas, sienten que algo esencial les falta. Individuos que cumplieron con todas las expectativas sociales, pero viven con una sensación persistente de vacío, de insignificancia, de desorientación existencial. La mediocridad no es meramente un bajo nivel de rendimiento o ambición. Es un modo de existencia domesticada, una forma de estar en el mundo que desconecta al ser humano de su profundidad más genuina. Lo más alarmante es que esta cultura no necesita imponerse mediante la fuerza. No requiere censura explícita ni represión visible. Le basta con sembrar en cada individuo la creencia de que lo que siente internamente debe ser ignorado si no encaja con lo que los demás esperan. Así, el sistema se perpetúa desde el interior, con sujetos que se vigilan a sí mismos, que se autocensuran, que temen el juicio externo más que a la traición de su propia esencia. La autenticidad se convierte en un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. En este escenario, el modelo ideal ya no es el sabio, el creador, el inconformista o el visionario. Es el sujeto funcional, eficiente, sumiso, que se adapta sin fricción y participa activamente en la celebración del conformismo. No se le exige que piense por cuenta propia, solo que repita lo aprendido. No se le pide que cree, sino que consuma. No se espera que se transforme, sino que obedezca. El resultado es una humanidad anestesiada, perfectamente integrada en una maquinaria que produce comodidad a costa de la identidad. La paradoja final es cruel: cuanto más te esfuerces por encajar, más perderás lo que te hace único. Y cuanto más ocultes tu diferencia para ser aceptado, más percibirás que esa aceptación carece de valor. La mediocridad te recompensa con una pertenencia que no nutre el alma, sino que la reseca lentamente. Lo que se sacrifica en nombre de la integración no es algo superficial, es la posibilidad de ser uno mismo en toda su complejidad, sin máscaras ni adaptaciones artificiales. Y cuando la autenticidad comienza a percibirse como un peligro, el lugar donde esa percepción se siembra más profundamente no es la sociedad en general, sino un espacio que, paradójicamente, se nos presenta como el inicio de la libertad, la educación. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Además, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con aquellos que amas, juntos podemos transformar nuestras vidas. No existe terreno más propicio para moldear subjetividades sumisas que las instituciones educativas. Allí, donde se esperaría el despertar de la conciencia, lo que ocurre en numerosos casos es una refinada domesticación del pensamiento. No se enseña a cuestionar, sino a repetir. No se fomenta la creatividad, sino la obediencia.
Y en ese proceso, lo particular de cada individuo se va desdibujando hasta convertirse en una sombra tenue de lo que podría haber sido. Desde edades muy tempranas, la educación formal delimita los márgenes de lo permitido. Se recompensa la memorización mecánica, no la reflexión profunda. Se espera que los niños respondan con rapidez, aunque no comprendan lo que dicen. Se penaliza el error sin reconocer su valor como parte integral del aprendizaje. Gradualmente, se transmite un mensaje invisible pero decisivo: lo fundamental no es descubrir el mundo, sino aprender a encajar en él sin generar demasiadas alteraciones. La inteligencia se evalúa por la capacidad de adaptarse al programa, no por la profundidad con la que uno se vincula con la realidad. Así, la idea de pensar de manera autónoma se transforma en una amenaza al equilibrio institucional. Las repercusiones de este enfoque son mucho más hondas de lo que aparentan. Cuando se le impone al niño que reprima su intuición, que evite formular preguntas incómodas, que no desafíe lo que se le presenta como indiscutible, se está haciendo algo más que disciplinar su conducta. Se está construyendo una estructura mental que asocia la seguridad con la obediencia. Se le enseña que el saber no nace de su experiencia directa, sino de una verdad externa que debe aceptar sin cuestionamiento. Se le entrena para confiar más en las autoridades que en su propio criterio. Y una vez instaurada esa lógica, desactivarla resulta complejo, porque el individuo ni siquiera es consciente de que ha sido condicionado a dudar de sí mismo. El daño se camufla como mérito. Aquellos que se ajustan eficazmente a este modelo son elogiados, premiados, presentados como ejemplos para los demás, pero su éxito es relativo. Han sobresalido dentro de un sistema que sanciona la diferencia y recompensa la repetición. Pueden obtener títulos, cargos y reconocimiento, pero no han cultivado las herramientas necesarias para construir una perspectiva genuina del mundo. Viven atrapados en un paradigma que les ofreció respuestas antes de que pudieran formular sus propias preguntas. Su trayecto ha sido trazado por otros y, si alguna vez se detienen a mirar hacia atrás, descubrirán que no recuerdan en qué momento comenzaron a dejar de ser quienes eran. Lo más perverso de este sistema es que actúa bajo la apariencia de lo racional. Todo está meticulosamente estructurado, categorizado, evaluado. Se establecen estándares para todo: rendimiento, conducta, inteligencia, potencial. Se cuantifica lo que debería explorarse desde una mirada cualitativa, y al hacerlo, se reduce la complejidad humana a un conjunto de métricas que no logran captar lo esencial. En vez de formar seres conscientes, se fabrican sujetos funcionales, personas que saben cómo comportarse, pero no porque lo hacen, que pueden recitar teorías, pero no vivir desde una filosofía, que acumulan datos, pero carecen de sabiduría. Y eso no es educación, es condicionamiento. Este fenómeno no es producto de un plan intencionado, sino de una inercia cultural que ha confundido el orden con el desarrollo interior. Se presume que la educación prepara a los jóvenes para el porvenir, pero en realidad los prepara para ocupar un rol preestablecido dentro de una estructura que no está pensada para su realización personal, sino para su funcionalidad dentro del sistema. Así, se enseña a competir, pero no a colaborar. A obedecer, pero no a comprender. A temer el error, pero no a transformarlo. Todo lo que no puede ser evaluado con los parámetros vigentes se considera irrelevante, o incluso, peligroso. En este contexto, el pensamiento crítico no es una prioridad. A lo sumo, se tolera una crítica superficial, controlada, que no cuestione los cimientos del sistema educativo. Pero cuando alguien intenta ir más allá, cuando formula preguntas que perturban el orden establecido, cuando ofrece una mirada diferente que no puede ser etiquetada, se le excluye o se le patologiza. El pensador libre, el creador intuitivo, el visionario, no tienen un espacio legítimo en estas instituciones. Y si lo tienen, es un lugar solitario, lleno de fricciones y malentendidos. Con el tiempo, este mecanismo produce adultos que, incluso sin coerción externa, continúan actuando bajo las reglas que interiorizaron inconscientemente. No necesitan vigilancia, se autocensuran. No requieren órdenes, se anticipan a lo que se espera de ellos y lo ejecutan,
aunque eso contraríe sus deseos más íntimos. El condicionamiento ha sido tan eficaz que la rebeldía ya ni siquiera se percibe como una opción válida. No porque haya desaparecido el anhelo de libertad, sino porque se ha perdido la fe en que esa libertad pueda vivirse sin consecuencias devastadoras. Una persona que no ha sido enseñada a confiar en su juicio, a explorar sus propios intereses, a habitar sus contradicciones sin culpa, difícilmente podrá construir una vida plena. Podrá adaptarse exitosamente al mundo, pero no hallará sentido en él. Podrá alcanzar lo que socialmente se define como éxito, pero lo vivirá como una impostura. Y cuando ese vacío se vuelva insoportable, se preguntará por qué siente que su vida no le pertenece, por qué experimenta la sensación de haber seguido un guión ajeno, por qué todo lo que hace parece carecer de alma. Ante este panorama, es imprescindible cuestionarse si la educación está cumpliendo verdaderamente su promesa. Si no está formando seres autónomos, entonces ¿qué está formando? Si no está despertando la conciencia, entonces ¿qué está promoviendo? Si lo que genera en gran parte son individuos que han aprendido a temer el pensamiento profundo, entonces no estamos ante una institución liberadora, sino frente a una que perpetúa el conformismo desde su raíz. Y no se trata únicamente de reformar el sistema, de realizar ajustes técnicos, de incorporar nuevas metodologías o tecnologías. El problema es más profundo. Tiene que ver con la concepción del ser humano que sostiene toda la estructura. Una visión que cree que el individuo debe ser moldeado desde fuera, en lugar de ser acompañado para desplegar lo que ya reside en él. Una perspectiva que desconfía de la intuición, del deseo, de la espontaneidad, y que en su lugar exalta la disciplina ciega, la repetición constante y la adaptación automática como virtudes fundamentales. Cuando se normaliza esta forma de percibir al otro, la cultura entera se convierte en un entorno adverso para quienes buscan autenticidad. No importa cuán brillantes, sensibles o visionarias sean las personas, si no se ajustan, serán rechazadas. Y en esa exclusión se refuerza el mensaje original: no seas tú mismo, sé lo que el sistema necesita que seas. La escuela, que podría haber sido un santuario para el florecimiento del alma, termina convertida en una antesala del sometimiento silencioso. Y el costo de ese sometimiento no se percibe de inmediato, pero se manifiesta en existencias apagadas, decisiones vacías y una tristeza persistente que nadie logra explicar con claridad. En este terreno, lo excepcional se vuelve invisible porque no tiene un marco donde reconocerse. Lo profundo se considera innecesario porque no genera resultados inmediatos. Y lo auténtico se desecha por incómodo, no porque carezca de valor, sino porque nadie fue preparado para sostener su peso. La educación, al fracasar en su misión más sagrada, la de formar seres humanos íntegros, deja un vacío que ni el éxito profesional ni la validación social pueden llenar. Cuando lo verdadero es desplazado por lo conveniente y lo complejo es reducido a lo funcional, lo único que queda como refugio cultural es la normalidad. Un ideal que no surge de la autenticidad, sino de la estadística. Lo normal es lo que se repite, lo que se espera, lo que no molesta. Se convierte en una vara de medir invisible que orienta las elecciones diarias, no porque represente una verdad profunda, sino porque garantiza aceptación inmediata. Esta necesidad de pertenencia, que en otros contextos podría ser una fuente genuina de conexión profunda, se convierte aquí en un instrumento de manipulación emocional. La persona ya no aspira a ser comprendida, sino a no ser rechazada. Y en ese esfuerzo por encajar, va dejando atrás, poco a poco, las partes más intensas, más complejas y más incómodas de sí misma. El pensamiento divergente, esa facultad de ir más allá de los límites preestablecidos, de vincular ideas que a otros les parecen inconexas, de percibir lo sutil entre los pliegues de lo cotidiano, se transforma en una amenaza. No porque sea peligroso por naturaleza, sino porque representa un recordatorio incómodo de que existen otras maneras posibles de habitar el mundo. Quienes piensan de forma distinta no necesariamente desean destruir el sistema, pero su sola existencia lo pone en tela de juicio.
Son incómodos porque exponen que lo que se presenta como natural no es más que una construcción social. No encajan en las charlas convencionales, no repiten frases hechas, no se ríen cuando se supone que deberían hacerlo. Y esa disonancia, por mínima que sea, activa un mecanismo de defensa en el entorno que tiende a rechazar todo aquello que no puede domesticar. El culto a la normalidad no se impone mediante normas explícitas, sino a través de la repetición constante. Se refuerza con miradas, con silencios, con sugerencias bien intencionadas. Se infiltra en las conversaciones familiares, en los sueños compartidos, en los elogios dirigidos a quienes siguen el camino establecido. El mensaje es tajante: si quieres ser aceptado, no destaques. Si deseas pertenecer, no cuestiones. Si anhelas tranquilidad, renuncia a tu autenticidad. Y aunque casi nadie lo diga abiertamente, muchos lo sienten en lo más profundo. Esa presión incesante por no desentonar genera una prisión invisible donde uno mismo se convierte en su propio carcelero, más estricto que cualquier institución externa. En ese paisaje de uniformidad disfrazada de consenso, quien intenta seguir la voz de su interior empieza a sentirse errático, incluso patológico. Lo que en otro entorno sería una expresión de lucidez aquí se interpreta como una anomalía. Pensar demasiado, sentir en exceso, dudar, imaginar, cualquier cosa que exceda los límites de lo predecible se convierte en motivo de sospecha. Así, la mente creativa se autocensura, no porque le falten ideas, sino porque teme las consecuencias de manifestarlas. Se ha instaurado una lógica en la que el precio de la autenticidad es la exclusión, y el costo de la libertad es la soledad. Ya no hace falta represión directa, el sistema ha logrado incrustar en cada individuo un sensor interior. Este guardián silencioso no castiga con golpes, sino con temor. El temor a ser percibido como extraño, exagerado, conflictivo. Ese miedo, repetido día tras día, moldea la conducta de forma más eficaz que cualquier reglamento. Las personas aprenden a suavizar sus opiniones, a neutralizar su lenguaje, a calibrar sus emociones para no generar incomodidad. Y lo hacen tan bien que, con el tiempo, olvidan cómo era vivir sin ese filtro constante. Se habitúan a una versión diluida de sí mismos y comienzan a creer que eso es lo que realmente son. En este entorno, lo diferente no se celebra, se tolera, pero esa tolerancia es superficial, simbólica, decorativa. Se admite al excéntrico, siempre y cuando no cuestione los cimientos del sistema. Se aplaude la innovación, mientras no altere los valores fundamentales. Se valora la diversidad, siempre y cuando no incomode al statu quo. La diferencia aceptada es la que ya ha sido neutralizada, convertida en espectáculo, en anécdota, en curiosidad. Pero la alteridad auténtica, esa que nace de una forma distinta de comprender el mundo, sigue siendo marginada, ridiculizada o reinterpretada para encajar en los moldes existentes. En una sociedad que idolatra la imagen, lo divergente se convierte en un problema estético. No se rechaza tanto por lo que expresa, sino por cómo hace sentir a los demás. La persona que no sigue el compás colectivo quiebra la ilusión de armonía. Es un espejo incómodo que revela lo que muchos prefieren no mirar. Y como nadie quiere enfrentarse a su propia contradicción, se excluye a quien la expone. Así, la represión no necesita argumentos, basta el silencio, una mirada esquiva, una distancia creciente. La exclusión se lleva a cabo sin necesidad de palabras, pero no por eso es menos poderosa. Lo más trágico es que muchas personas excluidas por su diferencia terminan dudando de su propio valor. Interiorizan la idea de que hay algo defectuoso en su forma de ser, que su sensibilidad es excesiva, que su pensamiento es perturbador, que su percepción está distorsionada. Y en lugar de preservar su singularidad, tratan de corregirse. Comienzan a diluir sus ideas, a atenuar sus emociones, a ocultar sus intuiciones. Lo hacen para sobrevivir, pero el costo es devastador, se desconectan de la fuente más profunda de sentido. Viven en un estado de exilio interior, fingiendo pertenecer a un lugar que no los reconoce. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva,
te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Además, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con aquellos que amas, juntos podemos transformar nuestras vidas. En última instancia, lo que está en juego no es solo la libertad de pensar diferente, sino la capacidad misma de pensar con profundidad. Una cultura que no tolera la complejidad, que evita las preguntas incómodas, que lo reduce todo a consignas, no puede formar individuos lúcidos. Solo puede producir consumidores, ejecutores, repetidores. Personas que encajan en el engranaje, pero que son incapaces de transformarlo. Y sin transformación, no hay evolución, solo un estancamiento disfrazado de progreso. La obsesión por lo normal, lo predecible, lo estable, no es más que una forma de defensa ante la incertidumbre. Pero la vida, en su esencia, es incertidumbre. Requiere valentía para no saber, para explorar, para errar. Necesita tiempo, paciencia y una apertura radical hacia lo inesperado. Nada de eso puede prosperar en un entorno que castiga aquello que no comprende. Por eso el pensamiento divergente no solo es valioso, es indispensable. No como una extravagancia reservada a unos pocos, sino como una facultad inherente a todos que la cultura dominante se encarga de adormecer. En lugar de cultivarla, se reemplaza con distracción constante, con respuestas enlatadas, con soluciones instantáneas. Se ha generado una atmósfera de urgencia artificial en la que todo debe resolverse de inmediato, mostrarse atractivo, compartirse como éxito. No queda espacio para la introspección, para el crecimiento paulatino, para la gestación silenciosa de una idea. Y sin ese espacio, el pensamiento profundo muere antes de poder nacer. La cultura de la inmediatez no permite autenticidad, porque ésta requiere un proceso que no puede acelerarse sin perder su esencia. El temor a sobresalir no es innato, es aprendido. Y se aprende a través de la repetición de señales sociales que indican que ser distinto es peligroso. Pero también puede desaprenderse. Se puede comenzar a escuchar nuevamente esa voz interna que fue acallada durante años. Se puede recuperar el anhelo de ver más allá, de cuestionar, de imaginar. Y ese acto de recuperación, por pequeño que parezca, tiene un efecto poderoso. Cada vez que alguien se atreve a pensar por cuenta propia, aunque sea en soledad, desafía el mito de la normalidad y abre un espacio para que otros también lo hagan. Lo que parece un gesto individual es, en realidad, un acto de resistencia colectiva. No se trata de oponerse por sistema, sino de vivir con una fidelidad radical a lo que uno percibe como verdadero. Esa fidelidad no requiere aprobación externa, pero sí demanda coraje interior. No para imponerse, sino para sostenerse. No para convencer a otros, sino para no traicionarse a sí mismo. Y aunque al principio el camino parezca solitario, nunca lo es del todo. Porque la autenticidad, cuando se vive con coherencia, no solo transforma a quien la encarna, sino que ilumina en silencio a quienes la observan. Recuperar la autenticidad en un mundo que premia la adaptación es un acto profundamente revolucionario. No requiere gritar más fuerte ni convencer a nadie. Solo hace falta recordar que la vida no se mide por cuántas veces logramos encajar, sino por la intensidad con la que fuimos fieles a nuestra verdad esencial. Cuando alguien se atreve a vivir desde ese núcleo honesto y silencioso, algo se transforma, aunque todo a su alrededor permanezca inmóvil. La mente deja de obedecer al miedo y comienza a responder al propósito. No hay garantías de éxito, reconocimiento o comodidad, pero sí la posibilidad de experimentar una vida que no se sienta ajena. No es necesario escapar del mundo para conservar la libertad. Basta con dejar de intercambiar la verdad interior por una aceptación superficial. Tal vez entonces, en medio del bullicio y la repetición, vuelva a hacerse audible lo esencial. Y lo esencial, cuando se hace visible, siempre lleva en sí la fuerza de una revolución callada. Si este video resonó contigo de alguna manera, tengo un pequeño favor que pedirte:
¿te gustaría darle me gusta, dejar un comentario o suscribirte al canal? Sé que puede parecer un gesto simple, pero créeme, es una poderosa vía de conexión. De algún modo, ayudará a que este mensaje llegue a quienes necesitan escuchar algo así. Antes de que te vayas, en la pantalla aparecerán 2 videos sugeridos. Podría contarte de qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que acabamos de reflexionar. Si estás listo para seguir este camino de descubrimiento, confía en mí, vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta reflexión. Espero que volvamos a encontrarnos muy pronto.